Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera y vamos a continuar con el tema del robo de hidrocarburo. Pues bueno, como ayer veníamos mencionando, la empresa más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, debe de tener una seguridad acorde del tamaño de la empresa. Entonces, el tema de la seguridad, como les venía diciendo, desde Luis Echeverría y también Díaz Ordaz, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox. En este caso, con Vicente Fox, hubo un ajuste, como les decía, de nuevo de esta área de seguridad. Creció más. ¿Por qué? Porque las dimensiones de la empresa tenía que subir de categoría. Entonces primero fue Unidad de Servicios de Protección y Seguridad de Pemex. Y para la época de Vicente Fox sube a la categoría de Gerencia de Servicios de Seguridad Física. Con esto tiene mayor presupuesto y mayor alcance dentro del organigrama de Pemex. Y con el sexenio, se mantuvo el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón, y a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, se tenía el proyecto anteriormente de que subiera a subdirección. Subiendo a subdirección, totalmente ya puede tener mayor presencia dentro de Petróleos Mexicanos y tiene más categoría. ¿Esto qué es? Primero, cuando era Unidad de Servicios de Protección y Seguridad, es el gerente. Después la gerencia tiene más presencia, o sea, dentro del escalafón de Petróleos Mexicanos, y al subir a subdirección tiene también mucho más presencia. Pero nos damos cuenta que esta actividad de seguridad física siempre estuvo condenada a no tener éxito. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que el robo mayor del combustible se hace desde el centro de mando, desde las instalaciones adentro de Pemex, las terminales de abastecimiento, las refinerías y todo tipo de instalación. Entonces era un robo sistemático, un robo que ya estaba consentido, un robo planeado, es algo que ya estaba hecho. Entonces esta subdirección de salvaguarda estratégica estaba condenada a únicamente patrullar lo que era la red de ductos y a las afueras de las instalaciones de Pemex. ¿Por qué? Porque el sindicato tenía totalmente el control. ¿Por qué? Porque la dirección corporativa, los directores de Pemex sabían de la actividad. Entonces hacemos un recuento. Durante muchos años se pensaba que esa área era la que combatía el robo de combustible, pero ¿cómo va a combatir el robo de combustible si el robo está desde adentro? Es como si, o sea, el ejemplo que pusimos ayer, una tienda de conveniencia, contratan a los empleados generales y los empleados generales están por turnos, los diferentes turnos, y tienen encargados de cada turno también, y de ahí tienen a sus gerentes. Entonces teniendo cada quien a sus gerentes y teniendo esos gerentes otros jefes, entonces el ayudante general tiene nada más uso limitado a ciertas cosas. Entonces el encargado del turno sí tiene acceso a más cuestiones de la administración, y a su vez el gerente, o en otras empresas se llama el líder, tiene acceso a todo, y a su vez los supervisores de los gerentes tienen acceso a todo. Entonces si el robo se hace desde adentro y nada más los empleados generales tienen acceso a su turno,
y al igual que los encargados de turno, pero los encargados de turno sí tienen el control de todo y también acuerdan con los gerentes o líderes, como se llaman, y pueden tener contacto con el supervisor de los gerentes o líderes. Imagínense, entonces, pues en las empresas de conveniencia, pues cuando hay faltantes, ¿quiénes creen que los cubren? En este caso, pues los cubren los ayudantes generales de su sueldo. Entonces, pues en sí el negocio no tiene pérdidas. Es lo mismo acá en el robo de hidrocarburo. A final de cuentas, las pérdidas las asumía la población mexicana, los consumidores. Pero ahorita lo que nosotros estamos viendo es precisamente algo sistemático. Esta escasez de gasolina, las estaciones de servicio en estos momentos tienen el combustible. Otra cosa es de que tienen órdenes de no venderlo al público general. ¿Por qué? Porque es un golpe sistemático y mediático. ¿En contra de qué? Pues del gobierno, y para hacer presión, según ellos, para que la población se le eche encima al gobierno que está combatiendo el robo de hidrocarburo. En este caso, pues no es así. Yo les voy a contar realmente qué es lo que pasa y qué es lo que hay detrás de todo esto. Pues resulta que pues en el mercado y en el abasto del combustible, pues Petróleos Mexicanos tiene su propia flota. Ustedes lo han visto, o sea, las famosas palomas, los camiones de 20,000 litros, y hay veces que tienen fulles o tienen camiones más grandes, trailers, pero son de color blanco y con las insignias de Petróleos Mexicanos, y como les digo, tienen matrículas. Ustedes fíjense en las matrículas tienen mucho que decir. Es como si fuera la ruta y el número económico del transporte público. Ahí viene en la zona en la cual ese transporte puede distribuir el combustible, y también tiene sus placas. Entonces, pues si vemos a una pipa que no corresponde a la zona que está abasteciendo combustible, a la zona que está y no corresponde, entonces pues hay algo mal en esa pipa. Y más aparte se llevan bitácoras de todas las pipas que salen y a qué estación de servicio van y dejan este combustible. Pues esto también, pues otro tipo de robo, el huachicoleo, es cuando los choferes de las pipas de Pemex descargan a las estaciones de servicio, y llega el encargado de la estación de servicio. Él tiene que supervisar que ese combustible sea descargado en los depósitos. Entonces, pues a la hora de que ya está vacío el tanque, pues el chofer de la pipa pues se deja pues unos cuantos litros. Ustedes saben, imagínense en un tanque de 20,000 litros, unos centímetros de combustible, ¿en cuántos litros se traduce? Entonces, pues eso es prácticamente la ganancia del chofer de Pemex. Bueno, eso es consentido con los encargados de recibir el combustible. Y ahora nos pasamos a las empresas transportistas de combustible. Cualquier persona que tenga, persona moral que tenga pipas con ciertas características para transportar combustible, pues pueden pedir una concesión y pueden volverse en fleteros de combustible de Petróleos Mexicanos, y ellos van, según lo que se tiene entendido, las pipas de Pemex, después de 20 kilómetros ya a la redonda de donde está la terminal de abastecimiento y reparto, ellos ya no hacen entregas, sino lo hacen por medio de estas empresas transportistas, y ahí les va. La mayoría de los dueños de estas empresas transportistas, ¿quién creen que son? Pues adivinaron, son políticos, es la clase política. Entonces, si ustedes se fijan en las empresas transportistas que también transportan combustible, y también el combustible tiene un rombo de color rojo y viene el número de qué tipo de combustible es el que está transportando. Pero ustedes fíjense en todas esas pipas transportistas que son pipas de 20,000 litros, casi no, sino ellos utilizan
pipas grandes de capacidad casi de 35,000 a 40,000 litros o fulles. Pero fíjense cuál es la razón social de esas pipas, y van a encontrar que los dueños de todas esas empresas transportistas son los políticos de México. Y pues, ¿cómo es esto? Pues ahora sí que del dinero que estos políticos saquearon del erario público del gobierno, llámese municipal, estatal, federal, pues ese dinero lo invierten en pipas, hacen su empresa transportista, la meten a trabajar a Petróleos Mexicanos, y pues ya tienen un taxi seguro, y pues a reserva de que pues puedan cargar quién sabe cuántas veces con la misma factura. Entonces pues es un cheque en blanco. Y esto, ¿quién les autoriza esas concesiones? Pues lógico, el líder del sindicato de Petróleos Mexicanos, y a su vez los directivos de Petróleos Mexicanos de ese sexenio. Entonces ya vamos entendiendo cómo es que está funcionando esta situación, y que pues es un negocio que netamente es de gente pudiente y son de los políticos. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y dónde está el dinero que se llevó este político y el otro? Pues van a encontrar que una de las ramas muy socorridas por parte de los políticos para poner a trabajar el dinero que sustraen del erario público federal, estatal o municipal, es precisamente teniendo una empresa de transportes de hidrocarburos y teniendo pipas. Entonces, imagínense, y ahora nos vamos a pasar al ámbito de las estaciones de servicio. Imagínense, pues, este ejemplo de la papelería. Esta papelería, pues tú ya tienes 5 sucursales, ya tienes proveedor, ya tú compras a mayoreo. Entonces, pues, ¿qué es lo que buscas? Expandirte por más lugares. Entonces, pues ya llegas a tener una franquicia de tu papelería, y de esa papelería, pues, como tú ya alcanzaste un número de tiendas de papelerías en donde pues ya tienes la actividad, entonces tienes la necesidad de contar con tu propio transporte. ¿Para qué? Para que tú irte a surtir a mayoreo, y pues dejas también los surtidores de las papelerías pues minoritarios, o sea, tú ya pasaste a otro plano. Entonces es lo mismo que pasó en Petróleos Mexicanos, pero ahora nos pasamos al ámbito de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio era también un negocio netamente de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos proveía de toda la maquinaria y todos los instrumentos para que pusieras una estación de servicio. Te registrabas, pagabas una concesión, la concesión era por ciertos años, y Petróleos Mexicanos te proveía el combustible. Aquí es donde empieza también ya la trama siniestra de quién sabe cuántos años. Pues las estaciones de servicio también se van a dar cuenta que están en manos también de muchos políticos. O sea, imagínense, sus empresas de autotransportistas de combustible, y más aparte, pues ya también tienen sus estaciones de servicio. Estas personas pues tienen el servicio completo. Entonces, por eso tenemos el fenómeno que tenemos tantas estaciones de servicio, una enfrente de la otra, o nada más cruzando la esquina de una calle, y es escandalosa. Ustedes han de saber o han de ver el crecimiento exponencial de las estaciones de servicio durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y con Peña Nieto. Ustedes pues hacen el recuento y tenemos más estaciones de servicio que en este caso estaciones de policía, de bomberos. Las tiendas también es otro rollo, también lo vamos a poner. Pero entonces imagínense, o sea, ya estos políticos tienen carro completo, tienen su empresa de distribución que les paga a Petróleos Mexicanos el flete, y cuando se regresan y pues regresan a cargar de nuevo, pues no hay un control de, pues quién te dice que esa misma factura, pues cuando los detienen las autoridades en
en el camino pues enseñan esa factura y pues como las autoridades no saben exactamente cuál es la vigencia de esa factura o cuántas veces fue usada, pues imagínense cuántas veces con una sola factura hacen cuántos viajes y entregan combustible. Pues bueno, ahora imagínense ya como estaciones de servicio de estas personas, de estos políticos, pues entonces pues tienen el carro completo y pues como tienen su cadena de distribución, entonces como ya tienen su empresa transportista, entonces ellos van y recogen el combustible en las instalaciones de Pemex y entonces como ellos tienen esa pipa, entonces pues pueden comprar el combustible donde sea. Entonces, pues ya teniendo toda esa cadenita productiva y también no hay que dejar a un lado al sindicato. El sindicato de trabajadores de petróleos mexicanos tiene empresas de distribución de combustible, tiene empresas de almacenamiento y distribución de combustible. Imagínense, o sea, son el sindicato de Pemex y más aparte tienen parte del monopolio de la distribución y del almacenamiento. Entonces, ¿para quién trabajan? ¿No hay un conflicto de intereses acaso en esto? Hay que hacer eso muy claro y la autoridad debe de investigar realmente el patrimonio del sindicato. Entonces, pues imagínense, pertenecer al sindicato casi te da la llave abierta para que también pues estás adentro de Pemex y sales afuera de Pemex y también pues tienes el negocio en todas partes. Entonces te convierte en un erudito, en un estudioso, un conocedor de todo el ciclo de la industria petrolera. Ojo, aquí hay una cuestión que también dijo el señor presidente y que es muy cierta. Todos los mexicanos tenemos la obligación, así como sabemos de historia, así como sabemos quiénes fueron nuestros héroes que nos dieron patria, y tenemos la obligación también de saber el proceso y cómo es que se distribuye y se produce y se vende el combustible. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos es una empresa del gobierno y para el gobierno. Entonces, al que nos estén robando, que le estén robando a Pemex, no nada más le están robando a Pemex, nos están robando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa empresa es de todos los mexicanos, de todo el pueblo. Entonces, ¿por qué creen que los que roban hidrocarburo, cuando los agarran, dicen, no, pues estoy agarrando nada más la parte que me corresponde de Pemex? ¿No dicen que Pemex es de todos los mexicanos? Pues sí, de los mexicanos que trabajaron en esta industria petrolera y que trabajan y que tienen el conocimiento. Pero aquí yo le hago un llamado a la población, ¿para qué? Para que se entere de todo el procedimiento. Y cada vez que vean que una pipa se está desviando o que hay un lugar donde venden combustible robado, pues no nada más le están robando a Pemex ni al gobierno, sino a todos nosotros. Y si queremos que el combustible baje, tenemos que apoyar al gobierno federal en esta lucha contra el combate contra el hidrocarburo y no desesperarse. Bueno, seguimos con la explicación del robo de hidrocarburo. Entonces, imagínense, esas empresas, esas estaciones de servicio facturan. Imagínense los políticos, bueno, yo tengo una empresa de transporte, tengo dos, bueno, si tengo en una zona, ¿por qué no voy a tener otra mi empresa en otra área geográfica del país? Al fin, pues, tengo el dinero ilimitado del erario público que, pues, nadie me lo está pidiendo y nadie se dio cuenta de la población común de que se lo llevaron. Ojo, pero sus allegados, pues al darse cuenta de ese saqueo, pues también se llevaron su lanita y también pues tienen también sus pipitas por ahí y quién quita que también su estación de servicio o sus estaciones de servicio. Entonces nos damos cuenta que todo este robo, todos están coludidos. Entonces ahora imagínense ahorita y después mismo Pemex, mismo sindicato, ellos tienen tomas clandestinas, entonces esas pipas transportistas pues las llenan y las van a vender a las estaciones de servicio o a sus estaciones de servicio de ellos. Entonces pues les sale el combustible gratis. Entonces con el registro del consumo del hidrocarburo,
cada estación de servicio lleva un registro de cuántas pipas, cuánto combustible le piden a Petróleos Mexicanos y cuánto venden. En este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, pues debe de saber muy bien. ¿Por qué? Porque en la contabilidad de cada estación de servicio nos vamos a dar cuenta perfectamente cuánto venden y cuánto reciben y cuánto pagan de impuestos. Entonces, ahora que tienen que abastecerse realmente de las pipas que vende Pemex, entonces por eso pues hay desabasto de combustible. Ya me van entendiendo. Estas personas de las estaciones de servicio estaban acostumbrados a surtirse de la gasolina robada, en este caso de las pipas y el combustible que salía también directamente de las instalaciones de Pemex. Entonces, si nos damos cuenta en la madrugada, en el día, cuántas veces hay una pipa descargando combustible y dices, bueno, está dentro del radio de los 20 kilómetros, debe de ser una de Pemex, pero nos vamos a dar cuenta en la madrugada, altas horas de la noche o en la mañana, que hay pipas de otras empresas descargando. Entonces, si uno es curioso, pues le pide al despachador de la estación de servicio un ticket o una factura. Entonces ahí debe de venir la razón social y hay que fijarse que la pipa qué razón social tiene. Entonces, pues también las pipas particulares fleteras también tienen la misma denominación y tienen su área por la cual, de influencia por la cual pueden ellos distribuir el combustible. Pero nos vamos a dar cuenta que esa pipa es de la estación de servicio, pertenece a esa corporativo incorporado a las estaciones de servicio. Entonces, las estaciones de servicio ahorita, como estaban acostumbrados a comprar gasolina robada y a comprar una sola pipa a cada 15 días, a la semana, para taparle el ojo al macho, entonces, ¿cuál es el enojo? Pues que ahora sí tienen que comprar el combustible y al no llegarles las pipas de combustible robado, pues no alcanza. Ahora sí que se acostumbraron a vender muchísima gasolina. Ellos venden mucha y compran poca. Entonces, ¿de dónde salía esa cantidad de combustible para dar abasto? Entonces, el boicot viene precisamente de los dueños de las estaciones de servicio. Sí tienen combustible, otra cosa es de que están todavía pensando que van a doblegar al gobierno federal y que pues ellos son más fuertes que el gobierno federal, pero no se dan cuenta que el gobierno federal es respaldado por toda la población, por 30 millones de mexicanos, y no se les olvide también la cantidad de mexicanos que están en Estados Unidos, que somos 120 millones de mexicanos más 30, y que esas personas salieron no por gusto, sino porque no encontraron oportunidad aquí en México. Y si han hecho algún patrimonio es a base de esfuerzo y constancia. Y ahora, pues, ¿qué creen? También esas personas son las personas que también votaron por el cambio total y que están hartas también de lo que sucede en México, y también hay apoyo por parte de los mexicanos en el extranjero, que también están siendo tomados en cuenta. Entonces, tomamos en cuenta que Andrés Manuel López Obrador fue el presidente más votado de la historia, y que como está llevando las cosas y como está diciendo las cosas con la verdad, que es una cosa durante 80 años, 90 años del régimen que nos gobernó el PRI, PAN, PRD, y parte ya ahorita ya el Movimiento Ciudadano ya es parte de esta mafia del poder, pues no quieren que el pueblo despierte, no quiere que nosotros nos demos cuenta y no quieren que nos organicemos, pero eso ya no es posible, ya no hay reversa. Y esos sabotajes, pues imagínense. Ahora vamos a hablar también de las personas que tienen el conocimiento dentro de Pemex. Bueno, ya ahora el canal de distribución, un canal de distribución donde hay terminales de almacenamiento de crudo que se sustrae de los pozos petroleros, llámese de aguas profundas, aguas someras o en la plataforma continental. Pues esa cantidad de hidrocarburo pues no es factible transportarlas por pipas. Entonces,
Petróleos Mexicanos construyó una red de poliductos y oleoductos y gasoductos. ¿Para qué? Para transportar ese hidrocarburo a las estaciones, a las refinerías, donde también a las instalaciones de la industria petroquímica, que pues las desmanteló Vicente Fox y las mantuvo desmanteladas Felipe Calderón, y pues no con Enrique Peña Nieto igual, pero como se va a rehabilitar toda la industria petrolera, pues ¿qué creen? Pues va a volver a producir la industria petroquímica de México. Entonces los hidrocarburos se tienen que llevar a las refinerías, y una vez que ya está refinado el hidrocarburo, de ahí se tiene que transportar a las terminales de abastecimiento y reparto que hay en todo el país. ¿Para qué? Para la distribución precisamente del gas, la distribución de los hidrocarburos, las gasolinas, Magna, Premium, Diesel, Turbocina, Gasavión, combustóleo y más derivados del petróleo, que en este caso pues vamos a ir estudiándolos y los vamos a dar a conocer. Bueno, entonces vamos a platicar también de otro negocio que tienen, ¿no? Pues imagínense, antes todas las terminales de abastecimiento y reparto, antes se llamaban terminales de abastecimiento y distribución, todas pertenecían a Petróleos Mexicanos, pero durante los sexenios a partir de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos fue vendiendo varias estaciones de distribución. Antes la Constitución decían todo el hidrocarburo es propiedad de la nación. Hicieron la reforma constitucional en la cual ya no era propiedad de la nación exclusivamente. Antes, cuando se encontraba un hidrocarburo en posesión de otras personas, pues ya era un delito y no era de ellos. ¿Por qué? Porque la Constitución decía, el artículo 127, que todo el hidrocarburo obtenido del subsuelo y que esté en el territorio mexicano es propiedad de la nación. Entonces lo reforman inexplicablemente, entonces ya no es propiedad de la nación. Entonces en este punto ya empezamos a ver el contubernio que hubo por parte de los expresidentes de México, el cual pues no se conformaban con las empresas fletistas de transporte de hidrocarburo, no se conformaron con las estaciones de servicio, sino que empezaron a tener las terminales de distribución, almacenamiento y reparto. Y para ese entonces la industria petroquímica está desmantelada y ya la iniciativa privada ya tiene estas empresas. Y si nos ponemos hacemos una gran investigación, nos vamos a encontrar que estas empresas están en manos de los políticos. Y ahora también le hago un llamado al gobierno federal que sea un delito el ser prestanombres. Todos los bienes, todas las empresas de los grandes políticos ya están en manos de los prestanombres. Llámese sus esposas, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus abuelos. Entonces la corrupción es masiva, estamos infectados. O sea, durante cuántos años no quería y simplemente mantuvieron en silencio lo que era la industria petrolera. Hay lugares en la República donde de repente le pregunta a uno, oye, ¿dónde quedan las instalaciones de Pemex? Aquí hay instalaciones de Pemex, no sabía, ¿no? Y pues dicen, no conocen de Pemex. ¿Y dónde cargan gasolina todas las mañanas, todas las noches y todo el día? ¿No en una estación de servicio de Pemex? Pues bueno, las terminales de abastecimiento y reparto también las vendieron y ya fueron privadas. Entonces ahorita que están encontrando, que están combatiendo el mercado ilícito de combustibles o el robo de hidrocarburos, pues están encontrando ese tipo de terminales de abastecimiento que son privadas y clandestinas. O sea, imagínense la cantidad de combustible que se roban, que nos roban a nosotros, a los mexicanos, porque a final de cuentas
el petróleo es nuestro y nosotros ponemos al gobierno y pues son nuestros bienes. La indiferencia durante muchos años de que pues vamos a robarle al fin, nadie dice nada de Pemex, pero los afectados fuimos nosotros. ¿Cuántos años pagamos gasolinas carísimas, de mala calidad? Y pues era nuestro patrimonio. Bueno, ahora nos vamos en otro plano. Cuando se hace la reforma energética, pues Felipe Calderón y Vicente Fox, pero ya con Felipe Calderón empezaron ya Pemex Exploración y Producción, le ataron las manos y ellos ya no hacían la exploración y producción, sino que le concesionaron a las empresas transnacionales y lógico, pues llegaron y hicieron el proceso. Otro de los males que tiene Petróleos Mexicanos es que como no había supervisión y como pues no se sabía nada, pues los trabajos los hacían en meses y las empresas privadas pues tardarse más de un mes en un lugar, en la exploración y en la perforación de un pozo, pues son pérdidas porque tienen que pagar trabajadores, maquinaria, energía y pagar derechos. Entonces ellos lo hacen en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque son pérdidas. Bueno, los petroleros lo hacían en meses, años. Es un mal que tiene el sindicato de Petróleos Mexicanos. Para pintar una barda, para reparar una oficina, para cambiar algo, tiene que ir toda una cuadrilla. Una cuadrilla son 4 personas y un jefe, y más aparte más gente. Entonces iba una cantidad de gente, 8 o 12 personas a pintar una oficina, a cambiar ciertos muebles. Y uno pensaba, pues ahora sí que pues lo van a hacer, ¿no? Mucha gente ahorita rápido se van a echar este trabajo. No, pues decían pues que regresaban en 15 días. Y en 15 días hacían el trabajo. Y ahí les doy otra cosa. Todos los trabajos adentro de Pemex, de limpieza, de reparación de oficinas, mantenimiento, seguridad, todas las labores vitales estaban en manos de los sindicalizados. ¿Esto qué te da? Pues poder. El personal de confianza pues no podía hacer ciertas cosas. Entonces tenías a tu personal que entraba con el sexenio, lo designabas, pero no podías ni siquiera regar plantas, no podías ni siquiera limpiar tu oficina, no podías arreglar los baños, no podías hacer nada. ¿Por qué? Porque todo era personal sindicalizado. Entonces pues es ahora sí que la dictadura perfecta dentro de Petróleos Mexicanos y todo, pues el sindicato tenía el control. Entonces los dueños de Petróleos Mexicanos durante muchos años fue el sindicato de petróleos, de trabajadores de la industria petrolera de México, de la República Mexicana, y sus dirigentes, en este caso Romero de Champs. Entonces ahora que se está investigando el robo de hidrocarburo, ahora que está aflorando toda esta podredumbre, todo esto, entonces pues no con una carta desde el exilio se le va a eximir. Entonces nos estábamos dando cuenta que esto fue un robo consentido y sistematizado, y de aquí salieron varias campañas políticas, salieron muchas cosas por los cuales pues ahora sí que los partidos políticos que estaban en el poder, PRI, PAN también, el PRD no le tocó, pero si tuvo estados, pues también se tuvo que haber enterado de esta situación. Entonces pues era algo consentido, era algo orquestado. Y cuando era cuestión electoral, no, pues el sindicato pues aglutinaba a la gente de Petróleos Mexicanos, a los sindicalizados, y pues por eso pues, los mítines estaban llenísimos. La aceptación de los presidentes, de los líderes sindicales y las personas que estaban bien con el sindicato, pues no tenían problemas. Ahora vamos a ver, o sea, imagínense, ahora es un shock, y que qué bueno que está sucediendo esto, y por eso hay que hacer conciencia y apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a los senadores y diputados federales, a los senadores y diputados locales y a los presidentes municipales y sus gabinetes. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia de México que se está combatiendo esto, y
y que el Sindicato de Petróleos Mexicanos, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y todas las gentes que participaron en esta corrupción, porque no crean que nada más es nuestra generación, sino fueron generaciones de que conocieron nuestros papás y nuestros abuelos, o sea, desde la expropiación petrolera, que pues supieron de esta actividad y la sabían y preferían callar. ¿Por qué? Porque el sindicato, meterte con el sindicato, meterte con el PRI, con el PAN, con el gobierno, pues era una sentencia de muerte. Ahora que estamos en esta cuarta transformación de la vida pública de México, pues la población de México hay que darle la batalla a estos corruptos. No nos van a ganar la batalla, somos más y queremos un mejor futuro. Y pues estamos conscientes de que estas personas no van a dejar el negocio y que la corrupción va a intentar sabotear al gobierno, va a intentar hacernos creer que pues la lucha contra el combate a los hidrocarburos o al huachicol o al mercado ilícito de combustibles, como se le denomine, pero el correcto es el combate al robo de hidrocarburo, pues es un error. Pero no, señores, ya no hay marcha atrás. La población respalda a su gobierno, a sus funcionarios y a los partidos políticos que conforman la cuarta transformación de la vida pública de México, que en este caso es Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Social. Los respaldamos totalmente. Y también una de las cosas es de que no hay que olvidar y hay que también ser críticos. Si saben de funcionarios que están, que son de Morena, PT y Movimiento Ciudadano y no están haciendo bien las cosas, hay que ser valientes y hay que denunciarlos y hay que ponernos de acuerdo. ¿Para qué? En primera, para exigirles que hagan bien las cosas, y en segunda, recordarles que los pusieron en esos puestos públicos fuimos nosotros. Somos el pueblo de México y nosotros tenemos el control. Y si no están haciendo bien sus cosas, pues los vamos a quitar y no vamos a ser tolerantes. ¿Por qué? Porque esta cuarta transformación ya está en marcha y queremos cambiar totalmente la historia de este país y que se hablen cosas muy buenas y que seamos una potencia mundial y que tengamos tecnología, tengamos trabajo, tengamos bienestar y que tengamos educación, y todos los mexicanos que estén en el territorio mexicano tengan oportunidades de salir adelante. Y por qué no también los mexicanos que están en Estados Unidos, Canadá y en otros países, pues que también cuando regresen a México pues puedan regresar con seguridad. Y si deciden quedarse en esos países, pues también van a tener voz y voto en este país, y juntos vamos a construir un país próspero, y la nación mexicana y la población mexicana, la cultura mexicana va a crecer, y vamos a contar una historia distinta a la que contamos durante 80 años que fuimos gobernados por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que empieza, inclusive más de 90 años serían. Y que se diga algo, que a partir de que México fue independiente, pues nosotros fuimos capaces de corregir el rumbo y cambiamos la historia de este país, que anteriormente pues estaba manchada por la corrupción, que estaba impregnada en todas las áreas sociales, económicas, políticas, educativas y hasta religiosas, ¿por qué no también? Bueno, pues yo soy Jorge Pineda y seguiremos haciendo más videos. Muchas gracias y buenos días. Feliz día, y que hagan sus actividades lo mejor que puedan, y sobre todo hay que erradicar la corrupción, hay que luchar y no hay que dejarnos engañar por esos falsos comunicadores que están al servicio de esa clase política y de la corrupción, y también de esos empresarios que solaparon todo ese régimen. Bueno, muchas gracias, denle like y compartan este video para que más personas lo vean. Gracias, hasta luego, nos vemos en el siguiente video.